Hola, buenas tardes. Nos vamos a dar comienzo a este webinar que ha tenido bastante interés por parte de la gente. Este webinar consiste en darles estrategias y herramientas para poder administrar con alta morosidad. Vamos a contar un poquito de historia y vamos a ganar unos minutos a que se termine de sumar las últimas personas y rezagados. Mi nombre es Javier Meniti, soy el fundador de Accessim y estuve administrando de los 22 años, actualmente tengo 38 y siempre estudié, soy contador público nacional y tenía esa faceta contable y un poco una faceta tecnológica. Cuando administraba, notaba que empezaba a tener ciertos embudos en diversos temas, en atender las comunicaciones, en poder detectar los cobros de alquileres, en la liquidación de expensa misma. Y por esta faceta tecnológica empecé a desarrollar ciertas herramientas que me empezaron a ser muy útil. Siempre entendí que la tecnología es escalable y es exponencial. Y estas herramientas después las compartí con otros colegas que las fueron utilizando. Y de un día para otro, con otro socio Agustín, que fue programador, me dice, hagamos un sistema que sea integral. Y desarrollamos Accessim. Accessim es una empresa que ya tiene 5 años. Estamos en 4 países. Estamos en Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Lamentablemente con Chile y Perú en un contexto bastante desfavorable en este momento. Y hemos superado a fines del año pasado más de 500.000 usuarios. ¿Por qué decidimos hacer esta charla? Estamos saliendo y entrando en la cuarentena, algunas provincias yendo en una fase 3, otros países, sobre todo Perú y Chile, que están muy mal. Seguramente hay algunos compañeros de Latinoamérica, de Uruguay, o Chile o Perú que nos acompañan. Pero por otro lado, estamos sintiendo o estamos con el síntoma que estamos empezando, se está empezando a reactivar y empezamos a salir. Nuestros sentimientos y por las métricas que estuvimos viendo en el sistema, los índices de morosidad en todos los consorcios se están disparando. Y decidimos hacer una encuesta, la cual la respondieron más de 170 administraciones, donde su principal dolor es la morosidad, es ese estrés financiero que se está generando en cada uno de los consorcios. Y la presión de los inquilinos. Entendemos que cuando el inquilino está en el consorcio, se pone aún más molesto y se pone más irritable, entonces esa combinación de que no tenemos plata y que el efecto emocional está muy elevado, empieza a ser un poco caótico. Por eso decidimos hacer este webinar para poder darles herramientas y sobre todo que podamos profesionalizar lo que es hoy día el tema de la cobranza. Hasta el día de la fecha, uno presiona, pero no teníamos ni una metodología, ni herramientas, ni nos pusimos a analizar alternativas que nos puedan dar buenos resultados en el corto plazo. Cuando digo profesionalizar es organizar, proyectar y ejecutar. Y lo que le vamos a agregar, que es la metodología Lean, que esto es de empresa tecnológica, es la medición. Una vez que ejecutamos, es vital medir cómo fue esa estrategia que armamos para ajustar, optimizar ese proceso y volver a ejecutar. En esta charla vamos a tener 4 etapas. Vamos a hablar un poco de lo que es el contexto. Tenemos una invitada de lujo que es Liliana Corso, es una especialista en lo que es todo lo que es propiedad horizontal, todo lo que es auditoría de edificios con amenity. Después tenemos una tercera etapa donde vamos a sumar algunos tips y consejos un poco más tecnológicos y no tan técnicos que el conocimiento que tiene Liliana. Y después le vamos a hablar de la oportunidad accesible. Contexto. Hoy día estamos en un contexto que se denomina VUCA. Esta es una herramienta que usa la milicia británica, que aplica a la perfección para esto. Hablamos que es un contexto volátil, porque en pocos meses tomó características mundiales. Desde una sopa de murciélago a una llamada de teléfono de un propietario que hoy día no alcanzamos a pagar la despensa o cumplir las obligaciones patronales. La U de lo que es impredecible, unpredictable, que no sabemos qué va a pasar, que quién iba a decir que Trump se iba a estar peleando con la OMS. Eso era inimaginable, hoy día está aconteciendo. Complejo,
Porque vivimos en un país complejo que es Argentina y cuando le sumamos una pandemia, se empieza a dar la tormenta perfecta, donde nos vamos a tener que preparar. Y ambiguo porque no sabemos cómo va a terminar y creemos que la vacuna va a ser la única solución en concreto para pasar a otra etapa. Esta pandemia crea algo que es un timing tecnológico. Incrementó el timing tecnológico 3 años y medio. ¿Qué significa el timing tecnológico? Es porque yo, que soy un adulto mayor, utilicé Netflix o redes sociales antes que mi padre, 2 o 3 años. ¿Quién le iba a decir a ustedes que iban a estar viendo Netflix en 3 años? Entonces el timing tecnológico es cómo el individuo incorpora y absorbe esa tecnología. Un ejemplo claro es el PAMI. Durante 7 años estuvieron presionando para que se hiciera la receta digital. La tecnología, sacando lo que es AFIP, que hoy día AFIP es un organismo, tiene uno de los mejores sistemas tecnológicos impositivos a nivel mundial, no funciona. PAMI en 45 días sacó la receta digital. Esto nos empieza a dar ciertos ejemplos que vamos a vivir en estos, venimos viviendo y vamos a vivir cambios tecnológicos drásticos. Un ejemplo del timing tecnológico para administradores es cuando FIP saca una nueva resolución, que nos lleva a tener que meternos, hacer la presentación, a entender el sistema, esa incertidumbre de los pasos, que no entendemos los procesos. ¿Qué hacemos? Esperamos al último día. Esperamos o nos ponemos a rezar que venga esa prórroga que nos permita patear el problema 15 días más. Nosotros dentro de nuestros clientes vemos mucho eso y trabajamos haciendo eso, empujando a que se animen a incorporar nueva tecnología. Hay clientes que ya vinieron haciendo el trabajo y dentro de todo hoy día están mejor adaptados y hay gente que no, que está bien, no pasa nada, pero hay que aceptar la pérdida, hay que saber que van a tener que involucrar tiempo y se van a tener que adornar. Un claro ejemplo son las expensas de papel. Las expensas de papel era un tema que los municipios lo venían teniendo en danza y por un tema de sustentabilidad, municipios green, era bien visto. Hoy día se puso en tema de agenda. Hay municipios que pretenden antes del primer semestre del 2021 sacar las expensas papel. 2 temas voy a decir. Muchos administradores no tienen base de datos, hay que salir a actualizar bases de datos. Y segundo, empiecen a prever, hoy día en lo que es Cava está prohibido, en otras provincias lo siguen permitiendo, pero eso fue uno de los primeros impedimentos que empezaron a ver algunos administradores que no se habían estado ayornando con la tecnología en este tiempo. En este webinar a lo que les invito es a lo siguiente, es a que nos pongamos en modo aprendiz, que rompamos un poco por ahí los paradigmas que tenemos. Hoy día tenemos el gusto que vamos a escuchar a Liliana y nos va a dar muchas alternativas y consejos muy útiles para atacar este problema de la morosidad. Y hay una analogía que a mí me gusta mucho, que se usa en todo lo que es la marina, que es que cuando viene una tormenta, un buen capitán, ustedes hagan de cuenta que hoy día el barco es su administración y están amarrados a un muelle. Esa amarra son todos los conocimientos, todos los procesos, la planilla de Excel, el bibliorato, la fotocopia que tenemos. Es lo que nos da seguridad, es lo que nos hace trabajar. ¿Qué hace un buen capitán? Suelta amarras y se va al mar. Y se deja fusionar en este nuevo cambio que va a venir. Entonces pongámonos en modo aprendiz. Les voy a dar la bienvenida a Liliana. Liliana es contadora pública nacional, es especialista en propiedad horizontal, auditora también, especialista en todo lo que es consorcios, es autor y coautora además de otros 4 libros. Hola Liliana, es un gusto tenerte acá en el webinar de Accesible. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Liliana. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla. A ver, esperen, un poquito. Un minutito. Ahí. Ahora sí. ¿Está en mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Bueno, muy bien. Bueno,
Buenas tardes para todos. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero agradecer a Diego Quintana, a Javier Miniti también por la invitación, y a todos los que conforman Access In. Bueno, es un orgullo para mí que hayan pensado en mí para poder compartir con ustedes esta tarde algunos conceptos, ¿no? Que ya estamos viviendo, porque no es lo mismo una charla que hubiéramos tenido los primeros días de abril, ahora ya 2 meses después que estamos viviendo la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a comenzar. Les cuento, o sabemos, ¿no es cierto?, que el administrador gestiona básicamente 3 situaciones, que ya la estamos haciendo, como les decía recién, y lo tenemos que seguir haciendo a futuro. Los temas edilicios, ¿no? Ahí entra todo lo que es la prevención contra el virus, el no contagio, o el poder preservar a los consorcistas de ese contagio y también a los encargados. Que ahora vamos a ver qué cosas deberíamos tener en cuenta. Después la convivencia social, que la gente, claro, está desbordada, está en su casa, está todo el día en su casa. Entonces, es todo un tema, hay que contenerla. Algunos sin trabajo y otros trabajando, no en las mejores condiciones, están los chicos en casa, no hay colegio, hay un montón de cosas, una crisis que nos está pasando a nivel humano. No hablemos de las personas que están solas, los adultos mayores, que están sin ver a su familia, o que no pueden salir a comprar las cosas mínimas o ir a la farmacia porque algunos no pueden caminar físicamente o desplazarse, o también porque tienen miedo de ir a hacer esas cosas. Y por último, el tema económico. Entonces esto es un combo, esto es un combo que nos está pasando a todos. Bien. A ver, aquí. Entonces, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿los administradores están gestionando la pandemia o no? Porque ya les digo que hay muchos edificios donde la gente se queja y dice, no, mi administrador no ha venido al edificio, no ha mandado ni una nota, ni un mail, ni ha llamado por teléfono, ni nada de nada respecto de la pandemia, ¿no? No estamos hablando de las expensas, estamos hablando de qué hace el administrador con respecto a todo esto que está pasando, o no hace. Entonces, ahí es donde nos empezamos a preguntar qué es lo que hace o no hace nuestro administrador, y empiezo a dudar si está bien o no esa elección que hicimos en su momento de ese administrador, ¿no es cierto? Bien, yo vengo diciendo desde la primera hora, no que estamos en guerra, a pesar que la televisión lo dice, la televisión si uno prende dice, estamos en guerra con un enemigo silencioso, yo no digo eso, yo digo que tenemos que aplicar, yo lo vi desde la primera hora, tenemos que aplicar la economía de guerra, que eso es diferente de estar en guerra. Sí podemos aplicar, como recién nos decía Javier, ¿no? Con el tema de las Fuerzas Armadas y todo, que el mundo VICA y todo eso. Entonces, apliquémoslo también nosotros en nuestros consorcios. Y entonces, si suponemos que es una economía de guerra, vamos a tener en cuenta liderazgo, indudable. El administrador no puede desaparecer, no se puede borrar, como dicen los chicos, no te podés borrar como administrador, tenés que estar para la gente que lo necesita. La comunicación, justamente, ¿cómo voy a liderar? Voy a liderar a partir de órdenes, no de órdenes, sino de organizar, de dar las pautas. El administrador es el que se tiene que poner a la cabeza y todos los demás lo tienen que seguir. Y esa es la manera de liderar, y por supuesto lo tengo que comunicar, porque si yo no mando ni una nota al edificio, ¿cómo sabe la gente lo que tiene que hacer? Obviamente no lo sabe. Por supuesto, optimizar el uso de los recursos, porque estamos, como les dije, en un momento crítico. Y por último, de esta pantalla, a donde hoy quiero llevarlos, a donde hoy los quiero llevar a reflexionar, minimizar riesgos. Porque no solo está el ahorro, que lo vamos a ver también, sino el minimizar riesgos. ¿Y cómo vamos a minimizar riesgos? Porque minimizar riesgos también es una forma de ahorrar. Entonces, ¿cómo vamos a minimizar? Primero, me voy a fijar el seguro integral del edificio, que esté correctamente contratado. Llamaría al asesor de seguro y le diré, mirá, fíjate, porque resulta que el dólar aumentó mucho, entonces también el valor de la construcción. Entonces, no sea que el edificio quede desactualizado. Ahora, además, la gente está mucho tiempo en el edificio. Suben con el ascensor, bajan, van por los pasillos, vienen, vuelven, salen a comprar, traen. Entonces,
está un uso más intensivo del edificio. Cuando de repente, en marzo, la gente se iba a la mañana a trabajar y volvía a la noche. Y el ascensor lo usaba solamente 2 veces en el día. Ahora, les pregunto a ustedes si eso es así. Indudablemente que no. Obviamente que hay más uso del edificio. Entonces, es fundamental que eso esté bien y también de ingreso por ahí de personas que, aunque sea, llegan hasta el hall o los delivery, porque ahora vienen los delivery. Entonces, tener en cuenta todo lo que es la normativa de edilicia con respecto a las escaleras que tienen que tener el antideslizante, las salidas de emergencia, todo eso lo tengo que tener bien. Llamar a quien corresponda y tener todo eso bien y fundamentalmente bien asegurado el edificio. Bien, después los protocolos de edificio, que ahora vamos a ver que las distintas jurisdicciones lo han dado. Obvio que lo tenemos que tener. Si no tengo en la jurisdicción donde estoy, bueno, lo tendrá que hacer el administrador, pero si no, lo puedo sacar de internet. Hay muchísimos protocolos para poder sacar. Protocolos si se me infecta un consorcista. Tengo que hacer, tengo que saber, tengo que tener ese protocolo. ¿A quién tengo que llamar? Tengo que llamar el número. ¿Cómo debo obrar? Todo eso lo tengo que tener en cuenta. Protocolos para proveedores, van a venir a arreglar un caño que es llueve arriba de una unidad, es imperioso, sí o sí que entre a esa unidad, y esa persona está dudosa si está contagiada, no está contagiada, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Todo eso el administrador se tiene que informar y va a tener que saber cómo lo va a hacer. Con respecto, entonces, les decía, a los protocolos, todas las jurisdicciones implementaron protocolos en forma obligatoria. Acá yo les puse el de la Municipalidad de La Plata, que está, como que fíjense que dice protocolo recomendado para consorcios. Y también tenemos el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por una norma de la ciudad, es obligatorio tenerlo pegado en cada uno de los edificios. Entonces eso tiene que estar. Y los propietarios obviamente lo tienen que leer. Si el administrador encima lo puede escanear y mandárselo por mail, mejor todavía. Volvemos al punto anterior, la comunicación, que el administrador tenga o los mails o los WhatsApp de los propietarios, los consorcistas, y se los mande y les diga, mira, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Digamos, eso es muy importante. El protocolo acá sería del edificio y de la convivencia dentro del edificio. Después nos vienen otros protocolos, como es el del tema de los empleados. Y para eso la ART es nacional. Entonces, este protocolo, y solo que lo bajan de la página de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, también tiene que estar impreso y pegado en algún lugar. No solo para los empleados del edificio, sino también para todos los empleados tercerizados que vienen al edificio, como puede ser, a veces tenemos empresa contratada, empresa de limpieza, empresa de seguridad. Entonces esa gente, obviamente, esas empresas van a tener que instruir a sus empleados de cómo va a hacerse cargo en cada edificio de ese protocolo, pero igual nosotros vamos a tener que continuar y respetar lo que esas empresas tercerizadas les dijeron a sus empleados. Entonces eso es muy importante que también el administrador esté al tanto de eso. Con respecto a los empleados, y no es un tema menor, vamos a empezar con que tener los legajos actualizados. Y ya nos dimos cuenta, yo vengo hace mucho bregando con los legajos, en los cursos siempre que doy, tengan los legajos actualizados, porque ese es el primer eslabón en la auditoría cuando uno va a una administración y le dice al administrador, legajos del empleado, de los empleados, del edificio, ahí empieza ya a veces a hacer agua a la administración. Entonces, como yo veo esto, vengo hace mucho haciendo hincapié. Y hoy es fundamental tener ese legajo actualizado. Y si no lo tienen, van a tener que salir a completar esos legajos. Y nos dimos cuenta de eso cuando tuvimos que poner los CBU para hacer el ATP, ese famoso que hablamos por la televisión, por todos lados, se está hablando, los diarios se estaba comentando, que ahora en un ratito lo vamos a comentar. Entonces ahí nos dimos cuenta que no teníamos a veces el CBU del encargado, porque se le paga en efectivo o por lo que sea, no lo teníamos. No teníamos el domicilio y resulta que el encargado no, o actualizado, y resulta que el encargado no vive en el edificio y yo lo tengo que notificar. Bueno, tengo un problema. Si no tengo eso bien, tengo un problema. Con respecto a las altas de AFIP, tenemos que tener bien el alta de cada empleado como corresponde.
corresponde, y tenemos que tener, se ha salido estos días, la prohibición de los despidos. Durante la pandemia se ha prorrogado por 60 días, no se puede hacer los despidos del personal, ¿no es cierto? Ya teníamos una norma de despidos, que no se podía hacer los despidos, si se hacía, se iba la indemnización al doble, pero además ahora se ha reforzado con el tema de que en la pandemia no se puede despedir personal. Así que eso también ténganlo en cuenta, porque hubo gente que empieza a decir, bueno, pero si entonces el encargado no quiere limpiar o no puede o no esto, entonces lo despido. Entonces, sin saber que en este momento no se puede hacer esta acción, ¿no? Bien. Y con respecto a los suplentes, fundamental, si tuvimos que contratar un suplente porque el encargado, por lo que sea, no puede trabajar, entonces, en ese caso, primero que nada, antes de que el suplente ingrese al edificio, tenemos que dar el alta a la FIP. Fundamental, porque eso nos va a dar la tranquilidad de que tenemos la cobertura de la ART. Y si 5 minutos después que entró se traspieza y se cae, se accidenta, ya está cubierto por la ART, porque nosotros con anterioridad le dimos el alta en la FIP. Entonces es muy, muy importante ese tema. Y otro que también no es menor es el tema de que ustedes saben que en este convenio el periodo de prueba dura 60 días y el día 60 el encargado se hace efectivo. Cuando nosotros tenemos un encargado enfermo, lo que hacemos es ir al Seracar, y que está enfermo y va a durar más de 60 días, ¿no? El tema de la enfermedad, vamos al Seracar y hacemos los papeles y no hay ningún problema, se puede quedar por todo el tiempo que esté enfermo el titular y no adquiere esta estabilidad. Pero ahora, ¿qué pasa? Está cerrado el Seracar, no podemos ir. Entonces, no está mal ustedes que se asesoren con un abogado laboral y vean la conveniencia o no de hacer un contrato eventual, pero mientras tanto, cuando le damos el alta, nosotros tenemos esa categoría de dar por eventual al trabajador. Entonces ya aprovechemos a partir del alta temprana a incorporarlos en la categoría de eventuales. Y sabemos que es por una eventualidad. Justamente esto, lo que está pasando ahora, la pandemia. Muy bien. Con respecto al SUS, y acá es muy, muy importante que ustedes traten de presentar todas las posiciones, los 931, tenerlos presentados y, por supuesto, pagados. Esto es fundamental. ¿Y por qué decimos que esto tiene que ser? Porque ahora vamos a ver que la RT y todo lo que se paga con el 931 depende de que nosotros paguemos y presentemos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. La RT, ¿por qué digo esto? Porque la enfermedad del coronavirus ha sido considerada para la RT, o sea, la ha aceptado, no estaba en el nomenclador, pero dejó muchas lagunas, entonces lo deja abierto a una comisión revisora, lo deja abierto acá, tiene que estar el diagnóstico para que la RT comience a cubrir, entonces hay muchas lagunas y hay que tener mucho cuidado. Entonces, fundamental que nosotros estemos bien documentados con respecto a si ese trabajador adquiere la enfermedad estando trabajando. Y por supuesto tenemos que tener todo pago, no solo por la enfermedad, sino porque se accidenta. Y también los que decimos que vienen nuevos, los que son suplentes, que no conocen el edificio, que no conocen que ese escalón está roto y que se pueden caer. Entonces, volvemos a lo que dije antes, tener las condiciones de habitabilidad del edificio como corresponde y tener todos los seguros que corresponden. Porque si fallece un trabajador, ustedes saben que si fallece estando trabajando en el edificio, la RT para pagar se va a fijar que estén todo pago, que estén lo que se paga todos los meses con el 931 del concepto de RT, esté pago, y no solo que esté pago, sino que esté correctamente pagado, porque ustedes saben que tenemos un monto fijo, un monto variable, y eso va dependiendo de lo que el trabajador gana por mes. Entonces es una cuenta que todos los meses puede variar, y esas son las cotizaciones que nosotros pagamos y tienen que estar correctamente calculadas. Bien. Y antes que me digan que pues no, a mí no me va a pasar, ya tenemos el primer encargado
que falleció en la ciudad de Buenos Aires, salió en el boletín de Pequeñas Noticias, si alguno lo quiere leer, o sea que ya a nosotros nos llegó el coronavirus y desgraciadamente ya tenemos que lamentar la muerte de un trabajador. Entonces, por eso es las recomendaciones que hoy yo les estoy dando, de minimizar los riesgos y tratar de tener todo bajo lo que puedan, obviamente, que hay cosas que no van a poder tener bajo control, pero hay cosas que sí las pueden hacer, y eso es lo que hoy quiero un poquito detenerme en eso, porque si yo bajo los riesgos, voy a hacer que el consorcio gaste menos, obviamente. Entonces viene el seguro de vida obligatorio, que es fundamental. Recuerden que todos los años, primero que tengo que tener un contrato, igual que con la RT, ¿no es cierto? Tengo que tener un contrato. Y ese contrato lo tengo que tener y lo tengo que tener en papel y lo tengo que tener en un mail, porque hay gente que se cree que porque paga el 931, ya está cubierto, ya no tengo que hacer más nada. Y no es así. Ustedes tienen que tener contratada una póliza con cualquier compañía, no importa ahí cuál, ahí todas cobran igual o todas cotizan de la misma manera, a diferencia de la RT, que cada RT cobra lo que cada una quiere y uno puede elegir. En este caso también uno puede elegir cuál es la compañía para el seguro de vida obligatorio, pero en todos lados se paga igual, cualquier compañía es igual. Pero sí también es igual que yo debo pagar esos 12 pesos por año en el mes en que se renueva la póliza. La mayoría de las pólizas se renuevan en el mes de enero. Entonces vayan y revisen si ustedes, primero revisen cuándo vencía la póliza y se renovó la nueva. Si la nueva comenzaba el 1 de enero del 2020, bueno, vayan y miren el 931. Pagué los 12 pesos, es hasta 25 trabajadores, solamente 12 pesos. Los pagué, estoy tranquilo. No los pagué, voy, rectifico la posición del 931 y pago esos 12 pesos de diferencia. Y ustedes me van a decir, pero por 12 pesos, sí, por 12 pesos, porque yo ya tengo un encargado que hace tiempo falleció en un edificio y como no estaba completa esas cotizaciones, no se habían cumplido, y especialmente esta de los 12 pesos, la empresa denegó la cobertura. A ver, señores administradores, nosotros sabemos lo que son las compañías de seguro. Van a buscar cualquier detalle para denegar coberturas. La RT, el seguro de vida obligatorio, y ahora vamos a ver el FATERI también. Entonces, tengamos todo bien. Si nosotros tenemos todo bien, no nos van a poder denegar la cobertura. Pero si nosotros estamos, como se dice por ahí, flojos de papeles, y bueno, ahí nos pueden pasar cosas. Entonces, pongamos que los papeles estén bien, hagamos las cosas bien. Con respecto entonces al seguro de vida obligatorio, también tengan en cuenta que va a cubrir a ese trabajador que fallece, pero cuando el trabajador haya trabajado más de un mes, porque si nosotros tomamos un suplente, y Dios no quiera, se nos contagia del coronavirus y todo pasa en el mes y fallece y no estuvo 30 días, no va a cubrir el seguro de vida obligatorio. Ténganlo en cuenta. Y además, si el trabajador fallece, en ese caso el que es el titular, vamos a decir el trabajador titular, ahí sí se va a pagar la indemnización de 92.812 pesos. Pero por supuesto, cuando las cotizaciones están pagadas. Bien, con respecto a la obra social, muy, muy importante. También tiene que estar el consorcio anotado en la obra social. Está ahora el tema dudoso con los consorcios a estrenar, porque algunos llegaron, ya tuve casos, algunos llegaron a anotar el consorcio en la obra social y otros no. Se anota primero el consorcio y después se anotan los empleados. Tengo que darle como administrador los papeles para que puedan ir a anotarse a la obra social. Y además de eso tengo que tener todos los pagos al día. Me llama por teléfono hace una semana la encargada del edificio de al lado acá de mi edificio, y bueno, la conozco, y me dice que ella se sentía mal hace una semana, y entonces estaba como descompuesta, algo como una gastritis aparentemente, llama a la obra social de Osperí, la obra social le contesta que sí, que le van a mandar una ambulancia para que no vaya al sanatorio, porque vieron que ahora no se está trasladando, que le iban a mandar una ambulancia, y 2 horas después la vuelven a llamar y le dicen que como el consorcio no había pagado las últimas 3 cargas sociales, o sea, los últimos 3, 931, no los había pagado, no le enviaban la ambulancia. Independientemente del tema humano, que obviamente es para recalcar cómo una obra social no está cumpliendo de atender a una persona,
Por el otro lado, acá hay una falla de administración, porque hace 3 meses que no se está pagando el 931. No, esta señora yo la llamé, está mejor, era una gastritis. Pero si hubiera sido coronavirus, ¿qué les parece si hubiera sido coronavirus y la obra social no la atiende? Bueno, los dejo pensando, ¿no? Bien. Con respecto entonces a la enfermedad inculpable, si la ART cubre el coronavirus, no hay ningún problema. Pero si la ART no lo cubre, y como ya les dije al principio, puede ser que no lo cubra, porque la ART necesita el diagnóstico, y una persona, como le conté el caso de recién, que no fue coronavirus, pero si hubiese sido, necesita que le diagnostiquen el coronavirus para que la ART comience a funcionar, a activarse, por decirlo de alguna manera, tienen que ir, no les queda otra, ir a la obra social. Y ahí tenemos también que podemos recuperar, en el caso que el trabajador no esté enfermo y nosotros hayamos tenido que contratar a un suplente, tenemos que podemos acceder a un reintegro que da el FATERI. Sepan que el FATERI, el artículo 27, da 10 tipos de reintegros distintos. 8 los cobra el trabajador y el derechohabiente en forma directa, y hay 2 que los cobra el consorcio, que los paga, los cobra y al FATERI, y luego, el FATERI se los reintegra. Entonces esto es muy importante. Y esos 2 conceptos son la enfermedad inculpable, porque ese trabajador titular que se enferma con coronavirus, yo le voy a tener que traer un suplente para que lo cubra. No estamos hablando de ese que tiene más de 60 años y que ya sabemos que por ahí no estaba trabajando. Yo tenía un trabajador que tiene 40 años que estaba bien. Hoy se me enferma de coronavirus, yo tengo que traer un suplente. Entonces, traigo el suplente y ahí va a cubrir, si no es que cubre el RT, me va a cubrir la enfermedad inculpable. O por lo pronto lo puedo pedir. Esa es la idea. Bien, no hablemos si fallece. Obviamente, como les dije antes, no queremos que nadie fallezca, pero hay 350.000 aproximadamente fallecidos ya en el mundo. Entonces no podemos esconder la cabeza en la tierra como el avestruz. Tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando. Entonces, el FATERI tenemos 2 tipos, como les dije, de cobertura en el caso de fallecimiento. Tenemos la indemnización por muerte del artículo 248, la Ley de Contrato de Trabajo, que lo cubre el artículo 27, y tenemos una cosa nueva que salió el año pasado, que es un seguro de vida entera que ampara la muerte y la supervivencia, que es este famoso artículo 27 bis, que no le dimos mucha importancia, salió obligatorio a partir de abril del año pasado, y que había que incorporarlo en el recibo de sueldo del encargado. ¿Se acuerdan? Había que poner un descuento de 0,75% más. Bueno, aparte de eso, la mayoría no le dimos importancia, no sabíamos qué era. Bueno, en este caso se nos puede activar también este seguro y hay que ver cómo se va a cobrar. Con respecto a la ropa de trabajo, si es el titular, le puedo adelantar la ropa de trabajo, porque si yo quiero que el trabajador esté limpio y que todos los días pueda lavarse la ropa, yo puedo adelantar, le doy 2 pantalones y 2 camisas y le digo, mire, usted todos los días, cuando se va a su casa, o mismo si vive en el edificio, trate de lavar la ropa, así evitamos el contagio. Entonces le doy 2 equipos más, así tiene más para poder desenvolver su tarea como corresponde. Y por supuesto los elementos de protección, que son el tapaboca, los guantes, el alcohol, la lavandina. Bueno, y para todo eso tenemos un formulario especial que nos da la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Así que todo lo que le entregamos está bueno que lo documentemos. Y si no lo podemos hacer en persona, un mail, un WhatsApp, algo, de alguna manera. Bien, entonces con los empleados, ya les dije todos los cuidados que podamos tener para protegerlos y cuidarlos. Porque también si cuidamos a los encargados, vamos a cuidar a los consorcistas. Porque si el encargado se enferma, va a llevar la enfermedad también al edificio y lo va a llevar a los consorcistas. Entonces es una doble manera de cuidarnos entre todos. Bien, con respecto a la parte, ahora sí, vamos a meternos un poco en la parte financiera. ¿Qué cosas podemos usar las teníamos, pero a veces no las tenemos tan claras, para pagar menos? Y son descuentos que ya estaban y los podemos usar. Tenemos estos 7.003,68 que se descuenta de la base antes de efectuar los cálculos, lo hace automáticamente 931, si yo le incorporo los datos como corresponde. O sea, no lo hace solo, yo tengo que entrar y poner por cada trabajador cuánto voy a detraer, y después se hace la cuenta con un menor valor. Pero no lo hace automático. Recuerden que el 931 yo tengo que cargar todos estos conceptos que les voy diciendo. No es automático, pero sí ustedes los pueden usar. Entonces, estos 7.003,68 por trabajador por mes, y en los meses de junio y diciembre este monto se
aumentan un 50%, y después tenemos esto nuevo que salió en diciembre del año pasado, los 10.000 pesos por empleador. Lo que hace, si yo tengo 2 o 3 empleados, resto eso de los brutos de los sueldos, y automáticamente cuando lo incorporo, una vez que lo incorporo, el 931 efectúa los cálculos, obviamente en un menor importe. Esto van a tener que, como salió en diciembre, se puede aplicar a partir de diciembre y se puede rectificar. Y tienen fecha para rectificar hasta el 31 de mayo. Se puede rectificar diciembre y enero enero, porque ya febrero lo hicimos con el nuevo aplicativo. Así que tienen 2 meses para rectificar esto y generar el saldo a favor. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que AFIP no permite que hagamos declaraciones juradas que nos den saldo a favor, o sea, en menos, lo que nosotros llamamos en menos. Pero en estos casos está expresamente permitido, entonces lo podemos utilizar. Y después tenemos, cuando tuvimos que pagar este incremento salarial, que lo seguimos pagando, pero en los meses de enero, febrero y marzo, que en enero pagamos 3.000 y a partir de febrero comenzamos a pagar 4.000, que podíamos descontar el SIPA, que es el 10,75 de la parte patronal, que también lo podíamos tener en cuenta. Entonces, de pronto voy a rectificar el 931 porque tengo que tomarme los 10.000 pesos por empleador, que no los tomé, aprovecho lo del SIPA y aprovecho a verificar, por ejemplo, enero del 2020, el tema del seguro de vida obligatorio. Y cuando rectifico por el total, que sería lo más correcto, hacer una sola rectificativa. Bien, el famoso ATP, y sé que ha traído cualquier cantidad de problemas. Con respecto a la televisión empezó a decir que se habían prorrogado todos los vencimientos para junio, y no era así. Lo que se prorrogó era solo la parte del SIPA, una partecita sola de la parte patronal nada más. Entonces hay gente que no lo pagó diciendo, bueno, lo pago en junio, y no es así. Tengan cuidado con eso. Con respecto a la reducción de contribuciones patronales, para los consorcios no se aplica. Yo lo he puesto, pero no se aplica porque es solo para actividades no esenciales. Y el consorcio es una actividad esencial, entonces ahí no entra el consorcio. Pero lo que sí el consorcio entró, que al principio hubo unas dudas, que si entraba, no entraba, y al final entró y hubo muchos casos que fueron beneficiados, es este subsidio monetario que llega hasta 2 mínimos salarios vital y móvil, que hoy recordamos están 16.875. Entonces, ¿qué pasó? Este subsidio se le paga directo al trabajador y el consorcio lo va a tener que descontar, si ya lo hizo, si ya lo hizo en el mes por los saberes de abril, ya está, y si no, lo va a hacer ahora con los saberes de mayo, y lo va a tener en cuenta. El problema es que no está muy claro, no nos queda muy claro los empleadores, si lo cobraron o no lo cobraron, porque el ANSES te dice, sí, te lo pagó, tu empleador ya está pago, miren lo que, acá yo les pongo lo que les dice, y entonces empiezan las dudas porque uno entra, no se sabe bien si le pagó o no le pagó, y a ver si está acá, bueno, no. Tenía unos detalles con el tema de qué información les daba la AFIP. Entonces, ustedes tienen que rastrear, es otra tarea más que van a tener que ver, aparte de que hicieron todos los deberes, incorporaron el CBU, a ver si le pagaron o no le pagaron al trabajador. En el caso que le hayan pagado, nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires elaboró un instructivo de cómo debemos volcar esto en el recibo de sueldo, que yo se los he copiado acá, pero si ustedes quieren, entran en la página de nuestro consejo y lo pueden bajar. En principio, en el recibo hay que poner salario complementario, decreto tal, y ahí van a poner si corresponde a abril o corresponde a mayo. Y también incorporan estas leyendas donde decimos que ha sido notificado el CBU a la AFIP y que el trabajador ha sido notificado de este tema. Ya sé que hay muchos consorcios que no lo cobraron, porque algunos porque no lo presentaron, bueno, en ese caso obviamente no lo iban a cobrar, y otros porque habiéndolo presentado tienen inconsistencias en el sistema. No está el domicilio fiscal actualizado, no está el domicilio electrónico actualizado, tienen, digamos, lo que la AFIP llama inconsistencias. Y a partir de esas inconsistencias ha bloqueado los pagos. Entonces, lo que deberá hacer el consorcio en ese caso es resolver. O tiene que poner, o pusieron una CBU que si bien era válida, no correspondía al titular, entonces también fue rechazado. Entonces, todo eso entran en la página de la AFIP y ahí tienen un lugar para hacer las presentaciones electrónicas, hacen todos los descargos que necesiten para poder
ver que eso se lo paguen. Se ha entendido que esto, lo hayan cobrado o no, con respecto a abril, si el trámite está hecho y fue otorgado, es un derecho adquirido y lo van a poder cobrar con posterioridad. Está bueno que ustedes tengan dos cosas en cuenta. Indicarle, si es que lo cobraron, indicarle a los consorcistas que ese dinero se ha cobrado e indicar que corresponde a un subsidio sin tener que devolverlo. Porque algunos piensan que el administrador fue y sacó un crédito y que después va a haber que devolver ese dinero. Y eso no es así. Solamente, bueno, si no se cumplen los pasos lo tendré que devolver, pero si está todo, si yo lo despido, ahí lo tendré que devolver. Pero si no es el caso, que no es este caso, eso no se devuelve. Entonces, es para que la gente se quede tranquila. Y lo tienen que poner en las expensas. Si ustedes lo cobraron, como va a haber un menor valor que le van a tener que transferir al trabajador, por este efecto de haber cobrado el ATP, debe en algún lugar estar en la expensa, es decir, sueldo 30.000 menos 16.000 que pagó el subsidio del ATP, tanto, 14.000 por decir algo, 14.000 neto que se transfiere al trabajador. En algún lugar de la expensa pónganlo, porque eso es muy bueno. Bueno, con respecto a las deudas, veníamos hablando, ¿qué pasa? Sí, está todo muy lindo lo que usted me está diciendo, contadora, pero el consorcio tiene deudas, como me ha pasado. Ya les cuento que si es un administrador nuevo que ha tomado un edificio y no adhirió su quit al quit del consorcio, no lo puede hacer. Yo acabo de mandar la semana pasada una nota, esta como les dije, electrónica, de un administrador que justo lo tomó el 15 de marzo, cuando se plena pandemia, no pudo ir a la FIP porque ya la FIP estaba cerrada, con lo cual hace 2 meses que no puede presentar las cargas sociales porque el administrador saliente no le hizo la derivación, que eso es una cosa que sí se puede hacer, se puede delegar en otro, que es el administrador, se podía haber delegado para que fuera el nuevo administrador con su quit y su clave el que entrara y el que quedaría registrado para la FIP que iba a hacer la presentación y el pago, y con lo cual no ha podido pagar. Y también tiene el tema que tampoco tiene el banco, entonces, bueno, es todo un tema. Entonces, hace 2 meses que no lo paga. Pero si tengo deudas anteriores, bueno, sepan que si hay embargos los voy a poder imputar directamente, que antes había que hacer todo un trámite diferente, y sepan que hubo una moratoria anterior en el blanqueo, donde a pesar de que las bases siguen diciendo que había deuda, si el capital puro estaba pagado antes del 22 de julio del 2016, esas multas quedaron automáticamente y los intereses condonados, a pesar de que la base me lo siga mostrando hoy. Entonces ahí, con multinota, yo puedo bajar esa deuda. Y por el otro lado, si tengo deuda posterior o no, si efectivamente debo capital por cualquier periodo, puedo entrar en esta nueva moratoria y les recuerdo que estén atentos porque vence el 29 del 5, vence el tema de con las mejores condiciones. No es que no pueda entrar, sino que después voy a tener más cuotas o tener que pagar algo un poco más de intereses o algo. Entonces es muy conveniente que puedan entrar ahora. Bueno, concluyendo, tenemos que planificar, tenemos que ahorrar y tenemos que tener creatividad. Por supuesto que planificar y vamos a ver cómo lo hacemos. Yo he traído acá, porque me lo pidieron especialmente, que les explicara cómo se podía hacer. Primero tengo que hacer un orden de prioridad, es decir, bueno, ¿qué es lo elemental? ¿Qué es aquello que no puedo dejar de pagar? Los sueldos, las cargas sociales, como les dije, el seguro integral, la RT, la luz, el agua, y con los proveedores ver de negociar y también los trabajos en curso. Vamos a verlo en números. Primero, lo que ustedes deberían haber hecho, ya lo tendrían que haber hecho, pero si no lo hicieron, lo tienen que hacer. Como de ingresos. Es imposible que ustedes puedan administrar o gestionar si no hacen esto, porque no saben a qué atenerse y no saben si pueden gastar o no, porque después se van a quedar, digamos, cortos porque para otro gasto. Entonces, ustedes van a poner, en este caso, es un edificio real y yo lo hice, yo esto lo hice los primeros días de abril. Ya teníamos lo de marzo, pero ahora lo he completado, porque también ustedes hacen esto, pero después van sobre la marcha, cuando termina el mes, ven si lo que ustedes presupuestaron o el cálculo que hicieron fue correcto o no, qué desviación tiene, y eso está bueno para que ustedes lo puedan corregir para futuro. En este caso, ya les digo, tanto en marzo como en abril, esos son los gastos reales, en el primer caso 165.000, y se manda en este consorcio una expensa fija de 170.000, pero fíjense que ya en marzo, el ingreso, en marzo estamos hablando que se cobró en abril, ¿no es cierto? La expensa de marzo que se cobró en abril. Como ya
la gente había estado 10 días con la pandemia, ya se empezó a sentir el efecto de la morosidad. Y no hablamos del moroso de siempre, o un moroso importante, estamos hablando de los que siempre pagan, estamos hablando solo de los que siempre pagan, pero ahora con esto de la pandemia no pueden pagar. Entonces, en este caso, fíjense que gasté 165.000 y me ingresó 159.500, con lo cual estoy 5.500 abajo en una prima fase, como quien dice, para ver. Y lo mismo me pasa en abril. Trato de gastar menos, se reduce todo lo que se puede, pero igual gasto 132.870, pero resulta que ya acá envió al cobro el mismo importe, 170.000, pero resulta que acá ya sí se siente con más fuerza el tema de haber estado todo abril sin poder trabajar, los negocios cerrados y la gente, obviamente, los ingresos muy disminuidos. Con lo cual, yo creo que va a ser uno de los más importantes, una reducción de ingreso un 30%, con lo cual gasté 132 y recaudo 119. Estoy de vuelta 13.800 abajo. Esto es así, digamos, crudo, lo que llamaríamos el crudo. ¿Qué pasó? En este consorcio no hubo problema, porque este consorcio tenía un saldo inicial de 60.000 pesos. Y fíjense cómo lo va absorbiendo. Entonces, en este consorcio no hubo problemas. Pero si hubiera sido el saldo inicial cero, o negativo, con deudas, como quien dice, ya la cosa hubiera pintado de otro color. Y ahora entonces lo vamos a proyectar, o sea, ahí es lo real. Una vez que yo tengo lo real, ahí empiezo a proyectar. Entonces me paro en mayo y empiezo a decir, bueno, ¿qué gastos son lo mínimo, mínimo, mínimo? Entonces en este caso voy a estar en 136.370. Y ahí digo, bueno, ¿cuánto? Ahí lo estimo. ¿Cuánto van a ser? Juancito me paga, María me paga, el otro no me paga. ¿Cuánto puede ser? Un 30%. Bueno, estoy 17.000 pesos abajo. Recuerden, en junio voy a tener los sueldos con el aguinaldo y las cargas sociales respecto del sueldo anual complementario. Entonces, eso me va a influir. Fíjense cómo suben los sueldos y las cargas sociales. Entonces, ese mes estoy 52.000 pesos abajo. Y ahí ya bajé yo, para mí, porque creo que en 30 días, 60 días, esto se va a empezar a normalizar, pero es una proyección que se nos ocurrió entre el administrador y yo. No sé si estoy en lo cierto, y ustedes tampoco, pero bueno, pero por lo menos proyecto algo tengo que hacer. Fíjense que voy bajando, también lo estuvimos conversando, después para julio, en julio dijimos entonces un 20% de morosidad, en agosto dijimos un 15%, y en el mes de septiembre dijimos un 10% de morosidad. Pero no sabemos, nadie tiene la bola de cristal, y si la tuviéramos no sabemos qué nos diría esa bola de cristal. Para que ustedes se den a cuenta, acá entonces la proyección está hecha de mayo a septiembre. Y si miramos los números a globales, fíjense que por ese periodo solamente de mayo a septiembre, yo habré gastado en gastos reales 714.000, vamos a decir 715.000, y habré recaudado 680.000, con lo cual estoy 34.000 abajo respecto de lo que sería el puro, el ingreso contra el gasto. Pero por suerte este consorcio tenía unos fonditos, entonces con esos fonditos quedé bien. Esos 60.000 que tenía de fonditos todavía hace que le sobren 22.665. Y en este ejemplo el administrador estaría bastante bien posicionado. Pero ¿qué pasa si ustedes me dicen, ay, pero ese no es mi caso, eso no me pasa a mí, yo estoy en el primer caso, con ingreso inicial cero o casi nada? Bueno, entonces ahí vamos a empezar a ver, ¿qué cosas puedo hacer? Puedo tratar de tener expensas más elevadas, puedo tratar de recaudar expensas extraordinarias, puedo utilizar esos fondos de reserva con acuerdo del Consejo. Bueno, eso lo haré, eso sería el plan A. Si con eso no me alcanza, puedo tratar de financiarme con los proveedores que sigan viniendo a hacer los trabajos y le voy a ir pagando de otra forma. Bien, también lo puedo hacer. ¿Puedo sacar un préstamo bancario? Y no sé, porque le digo que los bancos están diciendo que no prestan. Sí, en general no prestan. Y si no te dicen, te damos descubierto a la tasa activa, que ustedes saben que es altísima. Y eso de pronto a veces es impagable. Bien, entonces yo he denominado el plan B. Es algo que se me ocurrió a mí,
pero fruto de mi experiencia. Entonces, el plan B, ¿qué significa? Apadrine su edificio. No es tan fácil, no va a ser tan fácil que consigamos gente que adelante expensas o propietarios que presten dinero, incluso pagándosele una tasa. Pero bueno, siempre los podemos encontrar. Nuestra amiga Laura Salamanca de Colombia, que tiene un libro que dice Sé el vecino que quieres tener, ella dice que clasifica a los vecinos en 4 tipos. El terrorista, que todo lo boicotea, todo lo que el administrador dice lo boicotea. Bob, si todos tienen problemas con Bob, Bob es el del problema. El borrascoso, que es ese que pendenciero, que quisquilloso, que molesta, que protesta de todo. Y por supuesto los apóstoles. Los apóstoles son esas personas que siempre están dispuestas a colaborar en el edificio. Y esos son los que tenemos que salir a buscar, de alguna manera. Bien, ¿lo voy a encontrar o no? Yo creo que sí, porque en todos los edificios hay apóstoles. Ahora bien, si lo consigo, tengo que darle algún reconocimiento. O le pago una tasa porque presta el dinero o lo adelanta, le pago una tasa, lo mismo que le pagaría al banco, o le digo, bueno, te doy unos cupones para que puedas usar el Zoom el día de mañana en forma gratuita, o te propongo para que seas el vecino del año, el vecino del barrio, el famoso vecino no sé, de la ciudad, algún reconocimiento, porque todo el mundo quiere recibir, si ha hecho una buena obra, quiere ser reconocido. Con respecto al adelantar fondos que recién acabo de comentar, se puede hacer, por ejemplo, hablar con los vecinos y decir, bueno, van a adelantar 2 meses, 3 meses, lo que puedan de expensas, pero no van a hacer estas primeras expensas. Van a ser, por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre. Si yo tengo una expensa fija, más o menos puedo decir, bueno, el que paga 8.000 pesos de expensas va a adelantar 24.000 pesos, o sea, 3.000, perdón, por 3, 8.000 por 3, 24.000, que va a corresponder a las expensas de octubre, noviembre y diciembre. Con lo cual, ustedes se garantizan que el propietario va a seguir, que adelanta las expensas, va a seguir pagando estas cuotas mensuales, va a pagar la expensa de mayo, va a pagar junio, va a pagar julio, así hasta que llegue octubre. Cuando llega la de octubre, que va a ser en noviembre, ¿no es cierto? Ahí sí yo le tomo en pago a cuenta eso que él adelantó. Entonces, pero mientras tanto ustedes cuentan con dinero, se hacen de dinero. Entonces, eso es todo conversable, ya les digo, y además de eso, debe estar en las expensas, porque ustedes como no lo van a reflejar por ahí momentáneamente en el prorrateo, porque si no me va a dar que esa persona no le va a dar a pagar, ustedes lo van a tener que poner por nota, diciendo fulano, mengano y sultano adelantó tanto, que será considerado a partir de la expensa tal, con vencimiento en tal fecha. Y ahí queda bien reflejado en las expensas, porque es una pregunta que me la hicieron ya. Entonces, por eso lo trato de explicar. Bien, por lo tanto, los administradores deben ser los héroes en los consorcios de propiedad horizontal. Ustedes, que son los administradores, son los que hoy están llamados a cumplir ese papel. Le agradezco a mi amiga Elizabeth que me hizo el dibujo, yo le planteé mi idea y ella me la hizo. Y yo quiero despedirme de ustedes con esta frase. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Entonces a la señora Maya Angelou le agradezco por esta frase y me paro en este lugar donde empezamos al principio. Y ya el administrador no está mirando la situación, no está mirando los consorcios desde la lejanía como era el primer caso. Acá ya está inmiscuido en los problemas, ya está siendo parte de la solución, ya está en su lugar de trabajo, que es al lado de sus edificios que administra. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesta a contestar todas las preguntas que me puedan hacer. Gracias. Liliana, muchísimas gracias por la exposición, muy amplia y abarcamos varios temas que también son importantes en este momento y bueno, y otros temas de estrategias para todo lo que es la estrategia, ¿no es cierto?, para el cobro y poder atender este gran problema que es la morosidad. Vamos a seguir sumando algunos consejos y algunos tips de morosidad. Todas las preguntas de Liliana, que ya son bastantes, las tenemos anotadas. Ahora terminamos y damos paso a las preguntas. Bueno, vamos, un segundito. Bien. Bueno, vamos a continuar.
Lo primero que decimos como tips o consejos es establecer prioridades y objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Pasa mucho en las administraciones que vamos, ¿cómo estamos con la cobranza? ¿Pagaron o no pagaron? ¿Cuántos tenemos de deuda? Llamalo, reclamale, mandale correo, anda a mandar un bajo puerta. Eso es a la mañana, a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te cobró? Y empezamos a generar una psicosis tanto nuestra como hacia el personal. Y el personal también se termina confundiendo. Lo primero que vamos a decir es, establezcamos prioridades, hagamos una metodología de trabajo y pongamos fecha de control. Si establecemos que vamos a hacer un mensaje por WhatsApp o vamos a hacer un llamado telefónico, dejemos una pausa de tiempo. Creo que el periodo de lunes a viernes funciona muy bien y el viernes volvemos a hacer ese análisis de cada uno de los casos. Eso es una de las primeras cosas que les recomendamos. Y decimos, bueno, ¿cómo son las prioridades? ¿Cómo fijo los objetivos? Para esto queremos usar la caja de Eisenhower. Es una metodología muy común, pero tal vez siempre viene bien recordarla o hay mucha gente que por ahí no lo sabe. Acá tenemos lo que es importante, lo que es no importante, lo urgente y lo no urgente. En el primer cuadrante, que es importante, urgente, esto es lo que hay que hacer ahora. Esto es lo que nos vamos a organizar que hay que hacer ahora. Esto puede ser generar caja, salir del estrés financiero o algún problema, algún servicio de agua o alguna rotura. En lo importante, no urgente, podemos tener alguna negociación con un proveedor, podemos estar tramitando algún beneficio de AFIP para que le llegue a los empleados. Destinemos algún día y destinemos algún horario, los miércoles, los viernes, los lunes. Y después tenemos lo urgente, no importante, que eso es lo que podemos delegar. Son morosos con deudas inferiores a 60 días, son reclamos corrientes, eso se puede ir delegando y se puede ir controlando. Y después tenemos lo no urgente, no importante, que es lo que tenemos que eliminar. Puede ser el caso del vecino, que nos acerca un presupuesto de algún amigo de él con algún tipo de beneficio. Es importante eliminarlo, porque muchas veces no le damos contestación, no contestamos y también da después para un malestar. Entonces, habiendo fijado los objetivos, las prioridades, ya le dimos un esquema que puede ser bastante útil. Y otro de los temas interesantes es, en las cobranzas, hay una metodología que a mí me dio mucho resultado, que es generar un efecto embudo con los clientes. Y les voy a poner un ejemplo. En un edificio tenemos 2 locatarios. Ambos locatarios me deben 4 meses de expensa. A simple vista, es el mismo problema de morosidad ante los 2 propietarios. Yo lo que les sugiero es que hagan una planilla de Excel y vayan anotando cada uno de los contactos que tuvimos con él. Ejemplo, lo llamé por teléfono y me contestó, le mandé un mensaje de WhatsApp y me dijo que en los próximos días me iba a tener una solución. Y esto cambia mucho el paradigma. Porque si esos 2 casos, que inicialmente parecen exactamente iguales, yo ahora le agrego esta información extra y le digo lo siguiente: el vecino A, que me debe 4 meses de expensa, me atendió el teléfono las 5 veces que le llamé. Me dijo que es por la interrupción del sueldo, después me comentó que está viendo de pedir un préstamo del monotributo y que en breve me va a pagar. Y el vecino del edificio B no me atendió el teléfono en los 5 intentos de contacto que yo tuve. El esquema cambia. Bueno, eso se llama un CRM, que es aplicado al marketing. Es muy útil que lo apliquen al momento de la cobranza. Sepan que una de las mayores pérdidas que tenemos es el tiempo. Están todos muy sensibles y algo ideal para esto es personalizar, es acercar. Y hay que tener cuidado cuando uno hace el apriete en la cobranza. Entonces, cambia totalmente cómo vamos a apretar, o si vamos a hacer alguna intimación judicial a una persona que no me contestó en 5 veces, a una persona que me viene contestando el teléfono. Después tenemos lo que es la negociación de contratos futuros. Muchas administraciones, con éxito y otras no, han pedido descuentos a sus proveedores y sus proveedores lo han acompañado. Lo que nosotros estamos viendo es que va a haber una escasez de oferta. Esto que hemos estado parados 2 meses y pico va a traer una escasez de oferta. Esa escasez de oferta le va a dar rienda libre a la inflación. Entonces los precios se van a incrementar de forma desmedida. Entonces, en este sentido, cuando yo estoy hablando con el administrador y el administrador no me quiere dar un descuento, juguemos otra carta, cambiemos el paradigma y negociemos los 3 o 4 meses futuros el precio.
Entonces, de esa forma también estamos teniendo otra herramienta vital que no es mirar para atrás el descuento, sino es mirar para adelante e intentar de congelar precio. Muchas veces podemos recibir cheques a fecha y también entregárselo y el proveedor los trabaja y nosotros por ahí también ya seguimos congelando precios. Esa es otra herramienta que es bastante importante y le puede ser útil. Cobros online. Hemos visto instituciones, desde sindicatos que no tienen forma de pagar online, a muchos administradores que no tienen la posibilidad de pagar online. Abran la mayor cantidad de canales de cobro online que tienen. La comisión del cobro online es variable y aplica directamente sobre la cobranza. Y en estos momentos que me cobran un 1%, medio por ciento más que otro medio, a nosotros nos puede facilitar. Entonces, a ver, si queremos cobrar, tenemos que predisponernos y abrir la mayor cantidad de ventanas para cobrar. Hay muchas herramientas que vienen con tarjetas de crédito. Mercado Pago está desembarcando y va a generar gran impacto. La tarjeta de crédito para los morosos, en este caso, es una gran herramienta. Y otro tema también importante es cuando se hace la fusión de estos cobros online con los sistemas online, como puede ser el nuestro de Accessim. ¿Qué es lo que produce? Los sistemas, cuando uno los fusiona, le permite diferentes notificaciones, no solamente que le llegan a la pantalla y es un poco más invasivo, y eso da efecto, sino también que es diferente de que uno le mande las expensas, que le llegue una notificación automática 3 días antes recordándole el pago, que el mismo día del vencimiento le avisa cuál va a ser el importe de interés que va a tener que pagar. Entonces, esta fusión de los sistemas con las herramientas también da muy buenos resultados. Bueno, y para finalizar, le queremos comentar Nobleza Obliga. Creo que estos son un poco los minutitos nuestros. Tenemos una promoción exclusiva de Accessim para los inscriptos. Solidarizándonos con esta situación y todo, estamos dando el sistema de forma gratuita, el cual incluye comunicaciones con todo lo que es el armado de la base de datos y PDF, el envío de expensas a través de PDF para solucionar este problema de las expensas papel, y sino también aquellos que estén interesados en Accessim, ya sea el módulo de liquidación de expensas, con manejo de Amenities, con portería, con los métodos de pago y todo, también lo estamos dando por 60 días gratuitos. Ahora, Liliana, vamos a abrir a las preguntas, que hay varias. Por ahí no nos gusta excedernos mucho del tiempo, con lo cual lo que podemos hacer es responderlas cortas, y si hay alguna duda o algo, Liliana, ya después se las contestamos de forma escrita a todos los asistentes. Bien, Liliana, ahí nos han ido dejando preguntas a través del chat. Bueno, pedimos disculpas obviamente por no poder responder a todas. Hemos seleccionado algunas, después vamos a intentar hacer llegar el resto por mail. Acá algunos de los participantes nos preguntan si el encargado del edificio, que en época de pandemia trabaja con horario reducido y con tareas mínimas, se le sigue pagando el monto total por jardinería y limpieza de cocheras, ya que, bueno, ahora no lo está haciendo. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, lo que sea, yo no soy abogada y menos laboral, así que esa pregunta sería más para un abogado laboral, pero lo que se ha estado comentando es que el sueldo lo cobra tal cual, como lo venía percibiendo. No importa que no esté, no limpie el jardín o esas tareas que hace, porque estamos en una situación especial que es la pandemia, y estamos diciendo que tiene que minimizar, tiene que estar en mínima exposición posible en áreas comunes. Entonces tiene que reducir al mínimo la exposición de estar donde pueda estar en contacto con otras personas o poder contagiarse. Entonces hay que pagarle igual. Además, si entramos en el ATP, vamos a poder cubrir un poco con ese subsidio que el gobierno está entregando. Para mí hay que dejarle el salario, el sueldo como lo tiene, tal cual, con todo, o sea, básico más todos los adicionales. Bien, eso ahí cabe aclarar que está bueno, que el próximo webinar vamos a contar con la presencia de un abogado para tratar estos temas, así que seguramente algunas de las preguntas que acá nos dejen que tengan de índole legal, digamos, vamos a poder responderlas luego. Otra pregunta que acá nos hacen es, cuando hay incobrabilidad en los consorcios, si se puede armar un fondo de maniobra o de funcionamiento para no usar el de reserva.
Pero sería no sé bien a qué apunta la pregunta, pero lo que nosotros, eso lo hace como, lo dice la persona que lo pregunta me parece desde una empresa. Nosotros eso lo tenemos, es lo que llamamos el fondo de caja. Nosotros podemos ampliar ese fondo de caja, porque el fondo de reserva es solo para un fin determinado y yo no lo puedo cambiar. Eso, lo que esa persona propone es lo que dije yo al principio, que es aumentar las expensas. Entonces creo un fondo de caja. Y si no, si quiere, puede crear un fondo especial que sería para la pandemia, podría ser también. Siempre va a depender de lo que los propietarios decidan. Eso no lo decide el administrador. Eso lo tienen que decidir los propietarios, porque el edificio es de ellos y los que ponen el dinero para mantenerlos son ellos. El administrador podrá proponer ideas, pero los propietarios son los que van a tomar la decisión y decir la última palabra. Bien, perfecto. Bien, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Los encargados de mayores de 60 años están obligados a trabajar? Y de la mano de esta pregunta es el tema del contrato eventual, si hay algún modelo de sugerencia, de acuerdo con la LST, si no debería validarse con el Ministerio de Trabajo. Bueno, por eso vuelvo a decir, yo no soy abogada, Sí, esa sí, tal pregunta cual. de 60 se la voy a dejar para el abogado. Dale. Y también la del... Sí, hay unos modelos, ya están circulando unos modelos que las cámaras de administradores están manejando para hacer firmar esos modelos, pero bueno, siempre tienen que hablar con el abogado laboral, por supuesto, es lo que corresponde. Bien, perfecto, perfecto. Acá otra, hablando del CIPA, donde los medios dijeron una cosa que no era, para que no haya errores ni confusiones, nos preguntan si hay alguna página o tipo de información fina donde se puedan encontrar noticias que no sean erróneas. Sí, la página, hay varios boletines gratuitos que pueden recibir la gente que está en consorcios. Uno es www.pequeñasnoticias.com.ar, Pequeñas Noticias todo junto, pequeñasnoticias.com.ar. También está la página de coterrania.com, que es de Córdoba, que es una página también muy buena de Córdoba, coterrania.com. Y también está la de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, que se llama CAPAI, que es www.capai.com.ar, que también ellos tienen unos boletines, o ustedes pueden entrar en la página y verificar, y está relacionado con todo lo que es consorcios, y ahí están las novedades. Perfecto, perfecto, Diana. Y tengo una, creo que directamente a la tibia, que es básicamente, nos preguntan, cuando no hay plata en el consorcio y no llegamos a cubrir los gastos, ¿por dónde cortamos? ¿En qué orden? Bueno, ahí es lo que le dije, las actividades esenciales es lo que se mantiene. Yo lo dije ahí. Me voy a detener en lo que es esencial, que no puedo dejar de pagar, como son los sueldos, como no puedo dejar de pagar, como dije, la RT, el seguro de vida, porque si el encargado fallece, ¿qué hago? No lo voy a poder cobrar ese seguro. Entonces eso no puedo dejar de pagar. Lo que tengo que negociar es con los proveedores. Y ahí posponer todos los trabajos que no sean de emergencia, pasar para adelante todo lo que pueda, digamos, proyectar para adelante. Si yo tenía que pintar un palier, no es urgente, no es necesario, se descascarará más o menos, lo pongo para dentro de 6 meses, ya lo voy proyectando, hoy no lo puedo, hoy no lo puedo hacer. Ya sé que los propietarios están llamando al administrador, yo tengo aprobado por asamblea que me tiene que pintar la humedad. Bueno, lo lamento, estamos en una situación difícil, por eso el administrador, haciendo esas planillas que yo les mostré, esas planificaciones, va a poder defenderse, o va a poder, mejor dicho, más que defenderse, tener un argumento para decirle a ese propietario que dice que tiene aprobado por asamblea que le pinten el techo por una humedad, va a poder decirle, mire, acá están los números, y los números dicen que no cierran. Si yo a usted le pinto, no puedo pagar el seguro del edificio, por decir algo. Entonces se da cuenta que no puedo pintar, y así sucesivamente. Va a poder tener una herramienta de argumento de decir, estos son los números, pero si ustedes no hacen esa planificación, ¿con qué argumento van a decir, yo no le hago esa obra? Ese sería el asunto. Liliana, en base a esto, como para por ahí sacarle un poco más el jugo a esto tan importante, hoy día conviene comunicar previamente a través de la liquidación de la expensa cuáles son los futuros pagos que vamos a dejar de realizar.
te pongo un ejemplo, pagamos sueldos, pagamos RT, pagamos 931 para que esté la jubilación y hoy día las cargas y los empleados están avisados. Ya empezamos a ver que no vamos a poder pagar la luz o el agua, que tal vez no nos lo van a cortar, o algún servicio se empieza a dar notificación a los residentes de cuáles son los pagos de eso. Acá en la Ciudad de Buenos Aires ya estamos empezando, ustedes saben que las asambleas están prohibidas, pero, y yo ya les vuelvo a repetir, no soy abogada, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires ya hemos hecho reuniones virtuales con un escribano, porque hay que solucionar, por ejemplo, tuvimos un caso donde hubo que solucionar un problema del banco. El banco había bloqueado al administrador y necesitaba una firma que la avalara la asamblea. Pero claro, como estamos en pandemia, no podemos tener asamblea. Entonces se hizo esta reunión virtual que la hizo el escribano, certificó todo con ese protocolo que tiene el escribano, se hizo todo, el escribano lo protocolizó y lo hizo con un Zoom, con una plataforma de estas, pero por supuesto con todos los cuidados, la convocatoria, todo, y con ese papel, vamos a decir, no sé cómo lo llamó el escribano, acta, no sé cómo le llama el escribano, con ese papel del escribano se concurrió al banco y el banco rehabilitó la firma del administrador. Porque imagínense en este momento, teniendo plata y no poder sacarla, porque el banco me la bloqueó por el tema que sea, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones como esta, como el que vos me estás planteando, Javier, que para mí no queda otra que los vecinos conversen. Si no lo pueden hacer físicamente, por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, por mail, y digan, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? La plata no, tiene que partir del administrador de decir, acá están los números y los números no cierran, ¿qué hacemos? Y si Liliana, es necesario, estas reuniones virtuales. para resaltar, porque no, creo que es un dato muy importante el que mencionaste, ¿qué fue lo que certificó el escribano? ¿La asistencia de las personas? ¿Cuál fue la clase de certificación o aval legal que él dio? El escribano me lo contó, yo no lo vi, pero el escribano me contó que era un edificio de 10 unidades, donde 7 se presentaron por Zoom, y todos aprobaron que sí, ese era el administrador que iba a tener la cuenta. Se identificaron, previamente a esto se hizo toda una tarea, se identificaba a esa persona con el escribano, esa persona se identificó con el escribano, y entonces el escribano sabía que esa persona que se conectó era la persona que dijo. Después, no sé si después posteriormente hizo que cada uno le enviara un mail con la respuesta y todo eso, que el escribano también guardó, y el escribano estuvo presente en la reunión y la certificó. Y este es un caso donde se podría hacer algo de este estilo, porque si yo no tengo dinero, no puedo tampoco arriesgarme, como dije antes, yo no puedo dejar al consorcio, vos dijiste, el barco, ¿no? No puedo dejar el barco amarrado cuando me tengo que ir a alta mar, y para irme a alta mar voy a tener que hacer algo. Entonces, está todo muy lindo, la pandemia, yo respeto, soy una respetuosa de las leyes, pero hay que vivir, hay que convivir y hay que pasar para adelante. Entonces, si hay que juntar dinero, hay que juntarlo de alguna manera, hay que conversar. Bien, y Liliana, te voy a hacer pensar y te voy a sacar un poco más el jugo, que hay varias preguntas al respecto. Si tenemos que dejar de pagar y sabemos que la falta de pago nos va a producir algún daño, ¿qué es lo que dejamos de pagar? Entiéndase, ya sean los servicios, ya sean impuestos, ¿qué es lo que... Si, tenemos que pagar... ¿Por dónde cortamos? Decime 2 o 3 cosas que cortás. Lo que pasa que hoy había muchas cosas, pero yo les voy a dar primero 3 tips que a lo mejor, o sea, no 3 tips, 3 casos que a mí me pasaron de gente que, propietarios, esos apóstoles que yo les dije, no ahora en pandemia, me pasaron antes, y que a lo mejor puede solucionar este caso. En un caso, un propietario tenía una humedad muy importante, una plomería muy, muy importante que hacer, no había dinero, entonces había un juicio para cobrar, que acá podría ser, hay un moroso importante también. Entonces el propietario dijo, yo no puedo dejar no puedo pasar más sin que me hagan esta plomería. Y yo tengo el dinero para pagar la plomería. Entonces, yo lo pago, me hacen el trabajo,
y después me lo descuentan de despensa. Entonces sería, por ejemplo, una plomería, un trabajo grande, 50.000 pesos. El propietario pone esos 50.000 pesos, obviamente se los da al administrador, el administrador contrata al proveedor, el proveedor viene, hace el trabajo, y esos 50.000 pesos que el propietario puso para ese arreglo de plomería, se lo empiezan a descontar con un plazo, por supuesto, como dije antes, las expensas, a partir de ahora o a partir de como el administrador pueda, de acuerdo a ese cronograma que haya hecho. Bien. Y así, en otro caso, también adelantaron expensas, como les conté, para los meses sucesivos posteriores. Entonces, si yo antes de dejar de pagar, yo administrador, antes de dejar de pagar nada, voy y digo, ¿quién puede adelantar expensas? Por favor, porque si no adelantan expensas o no aumentamos la expensa, yo no puedo pagar, y no puedo pagar esto, y voy con una planificación que está hecha en Excel, como les mostré recién, y voy con esa planificación a una reunión de vecinos por WhatsApp, por teléfono o por Zoom, o la plataforma que sea, y les digo, bueno, señores, ¿qué hago? Díganme ustedes qué es lo que dejo de pagar. Pero ya les aclaro que si no pagamos la RT y el encargado, todo lo que les conté hoy, con esos argumentos. A ver, ¿qué dejamos de pagar? Entonces ahí está ese tema. Poder pedir que se adelante. Y una pregunta más que me... Y si de esas reuniones surge, pidamos el dinero al banco, pongamos la cuenta del consorcio en descubierto y paguemos los intereses que sean necesarios, ya tiene la solución. Pero está autorizado por la mayoría que votó eso, que está de acuerdo con eso. Porque el administrador no puede hacer solo eso, pero sí si todos están medianamente de acuerdo, o la mayoría. Si yo tengo un edificio de 100 unidades y el 65%, por decir, vamos a decir el 70%, me dicen, pida el descubierto al banco y utilice el descubierto al banco y paga los intereses, obviamente que por ahí esa reunión virtual que se hizo así va a tener que ser convalidada con una asamblea posterior. Bueno, y con una asamblea posterior se va a decir, pero el administrador no puede hacerlo por su cuenta, porque después, supongamos, dentro de 3 meses, cuando se reúnen, la gente va a decir, pero ¿usted por qué fue y sacó el descubierto del banco y nos hizo pagar estos intereses altísimos, cuando a nosotros podíamos haber pagado más expensas, o podíamos haber adelantado expensas, o yo conseguía el crédito de no sé quién que me lo daba a tasa económica, no sé. Bien, bien. Y te termino con la última, que es un poco irónica y es el mal que vivimos todos los administradores. ¿Cómo cobramos los honorarios en esta situación? ¿Se cobran los honorarios del administrador o no? ¿Qué hacemos? Y sí, se cobran. ¿Qué va a hacer? Si hablan hay proveedores con los que se ha trabajado con el tema de reducción de los abonos, se habla, y bueno, por 3 meses. Yo sé de muchos proveedores que lo han hecho, algunos de ascensores, algunos de grupos electrógenos, algunos, o sea, los que son abonos, se ha conversado y se le ha dicho, mira, bajame un poquito el abono, o si no, si venía un aumento, no me lo des el aumento ahora, te lo voy a pagar, pero te lo voy a pagar dentro de 6 meses. Esa es la otra también, de decirle al proveedor, te pago el abono normal y el aumento que me ibas a hacer me lo haces dentro de 6 meses, te lo voy a pagar después. Y también financiar obras con los proveedores, también me puedo financiar con los proveedores de esa forma. Bueno, Liliana, creo que ha sido muy clara tu exposición. Hay muchas preguntas, repetimos, después las vamos a contestar por escrito y se las hacemos llegar a todos los participantes. Creo que ha sido una muy buena jornada. Muchísimas gracias por tu tiempo, Liliana. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, le aviso a los presentes que estén que en 15 días o 3 semanas vamos a hacer otro webinar con toda la estructura y parte legal para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo. Muchas gracias por su participación.